Muchas bendiciones, queridos amigos y hermanos. Qué gozo y alegría siento en el Señor de poder llegar a ustedes de nuevo en este tu podcast del predicador Diálogo Homilético. Y hoy me siento sumamente feliz, contento y alegre, pues tenemos un invitado especial que va a compartir un tema muy importante acerca de la predicación cristiana. Pero antes quiero invitarte a que nos sigas. Recuerda que tenemos el objetivo de llegar a más predicadores, formar predicadores para gloria y honra del Señor. Así que síguenos, deja tus comentarios y permítenos seguir llegando a más personas para que puedan cambiar, transformar su predicación de tal manera que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En el día de hoy tengo el privilegio, el honor de entrevistar a una persona muy especial, un experto en la materia de la predicación. Me refiero a nada más y nada menos que a Eric Tuch. Él Ujú. es autor, él es pastor, él es conferencista, es maestro, docente, tiene tantos dones y talentos y sobre todo ha estudiado a profundidad el tema de la predicación y quiero darle la bienvenida. Eric, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien y contento de estar en este conversatorio que espero que pueda contribuir a la formación de predicadores que con esfuerzo comunican la palabra del Señor, que restaura, que salva, que transforma, que da la oportunidad de una nueva y mejor vida. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de esta conversación. Alabado sea el nombre de Dios. Eric, inmediatamente me gustaría que te conozcamos un poco. Hemos visto tu libro y vamos a hablar sobre él, pero eh, backstage hablamos sobre que pastoreas iglesias, que trabajas como docentes. ¿Nos puedes hablar un poco Sí. acerca de tu ministerio, a lo que te dedicas, cómo Dios te ha guiado hasta ahora, te ha ayudado a trabajar en esta magna obra del Señor? Gracias. Sí, efectivamente, yo dedico gran parte de mi vida a la tarea pastoral. Soy pastor desde hace unos 20 años. Y he combinado esta tarea pastoral con la docencia, con la investigación y también con la escritura. Actualmente he publicado 4 libros y estoy colaborando con autores jóvenes, pentecostales sobre todo, a que puedan publicar sus ideas. Actualmente estamos trabajando en una tercera obra que va a publicar la editorial que yo he fundado para poder impulsar a autores pentecostales jóvenes. A la vez, también trabajo o colaboro, sirvo como presidente de la Junta Directiva en Sociedad Bíblica de Guatemala. Así que estamos inmersos en este quehacer de la iglesia, del ministerio. Y aquí estamos en lo que el Señor nos permita, continuaremos haciendo esta labor. Interesante, Eric, es que te dedicas no solamente a la escritura y a la docencia, sino que estás en el púlpito. Muchas veces Sí, sí, sí. tenemos la situación de académicos que, bueno, en el libro plasman idea, pero cuando lo vemos en la práctica, decimos, en realidad, eh, compagina lo que están escribiendo con su práctica pastoral. Sin embargo, te he seguido en las redes sociales, en tu canal de YouTube, he visto tus sermones bíblicos profundos y de verdad te felicito porque Muchas lo que gracias. plasmas en el libro lo practicas en el púlpito. Y de inmediato, Eric, nos gustaría hablar acerca de tu libro, El poder transformador de Gracias. la predicación. Eric, háblame de esta obra. Creo que, bueno, debe ser el último libro en predicación en español que ha salido junto con otros de otras editoriales, pero este es 2025, está Ujú. en el horno, como dicen, Eric. Háblanos de esta Sí. obra que escribiste sobre predicación. Como soy predicador y como también vivo en un país de muchos cristianos, además soy pastor, pastoreo 2 iglesias, predico durante varios días en cada semana, entonces siempre me ha interesado la labor de la predicación. Y es que yo tuve la bendición de ser parte de una iglesia desde niño. Y cuando era adolescente, el líder de mi célula me dijo: hermano, usted ya está bueno para predicar, predique el próximo sábado. Yo no sabía ni la fe cristiana, ni mayor cosa, no tenía mayor entendimiento. Así que obviamente yo no fui a la célula y no prediqué. Y así estuvimos por mucho tiempo, ¿no? Hasta un día que él en una célula me entonó las alabanzas, porque él tocaba la guitarra, y luego dice: bueno, ahora vamos a dejar la palabra con el hermano Eric, y se fue a sentar.
y todos me impulsaron, pasa, pasa, predica, ¿no? Entonces yo recuerdo que según yo hice el intento de predicar, ¿no? Recuerdo que elegí un pasaje de Oseas. Creo que la mayoría de las células nunca encontraron el texto porque yo leí rápido y no prediqué, creo que más de 5 minutos, creo que fueron como 3 minutos los que yo hablé. A partir de allí me nació la inquietud. Yo tengo que predicar la palabra del Señor, pero tengo que prepararme porque no sé cómo hacerlo. Y mi primer libro, el primer libro que compré, se titula El Sermón Eficaz. Bueno, creo que todos nosotros, Eric, en el mundo hispano hemos leído esa obra de James Crane, El Sermón Eficaz. Increíble, ¿no? Mi primer libro. Así que esa tarea marcó y esa lectura marcó profundamente mi vida. Luego empecé a viajar a diferentes países y cuando sabían que yo era de Guatemala, me rodeaban y me decían, ¿tú eres de Guatemala? Sí. Es cierto que la iglesia es grande, que tiene gran porcentaje. Actualmente las estadísticas dicen que en Guatemala somos el 86% de cristianos evangélicos. Yo decía, sí, efectivamente, pero es verdad que la violencia, que la inseguridad, que la corrupción también es alta. Efectivamente, entonces no cuadraba la estadística de cristianos con la transformación que este país tiene. Somos uno de los países con mayor cristianismo en América Latina, pero también tenemos uno de los índices más altos de corrupción, de violencia, de nutrición infantil y muchos otros males sociales. Como que hay una incoherencia. ¿Qué está pasando allí? Entonces, en mi labor pastoral, eh, y, em, y en mi labor como una persona de iglesia, pues creí que uno de los elementos, identifiqué que uno de los elementos de esta crisis es precisamente por el analfabetismo bíblico, por la carencia de la Biblia en el púlpito. Aunque es verdad que aquí en Guatemala hay más predicadores cada vez, hay menos predicación bíblica. El hecho de que abran la Biblia en un púlpito no necesariamente significa que están predicando la Biblia. Tú lo sabes, muchas veces Wow, usan la eso es escritura interesante. como un trampolín para hablar sus ideas. Interesante, Eri, lo que has dicho. El hecho de que usemos la Biblia en un púlpito no significa que estamos predicando bíblicamente. Es una idea muy No, profunda. no, para nada. De hecho, muchos leen la escritura, pero hablan otras cosas. Nuestros púlpitos actuales, y me parece que eso es en toda América Latina, incluso en las iglesias hispanas en Estados Unidos, porque yo solo leo y entiendo español. Entonces creo que hay una carencia de la palabra de Dios en la predicación, en los púlpitos y en consecuencia en la vida de la iglesia. Entonces el evangelio que predican es un pseudo evangelio, no es el evangelio revelado en las escrituras. El Dios que se presenta no es el Dios que se autorrevela en las escrituras, sino que es un ídolo creado por ideas, por intereses, por necesidades de los predicadores. Entonces se necesita volver a la escritura y este libro es un esfuerzo para crear conciencia de la tremenda labor que los predicadores tenemos y que sobre todo podemos, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, transformar la vida de individuos y de comunidades. Este libro precisamente por eso está escrito con dos partes. En la primera hacemos teología de la predicación para generar conciencia de lo que significa predicar. Y luego presentamos en la segunda parte cuestiones homiléticas prácticas para que ya sea los nuevos predicadores o la gente que no ha tenido una formación sistemática de homilética, puedan observar, aprender un método de predicación, que es el que yo utilizo, pero también los que están avanzados, como es tu caso, que eres profesor de homilética, puedan encontrar también ideas significativas, conocimiento bíblico, teológico, para poder mejorar la tarea de la predicación. Eso veo, Eric, que el libro está dividido en dos partes, una parte de Ujú, la teología y otra la práctica de la predicación. Y ujú. allí quiero enfocar mi primera pregunta. ¿Cuál es la Ok. teología, Eric, que yace detrás de la predicación? Lo pude leer en el libro, pero me gustaría que lo puedas explicar para nuestros eh, oyentes, nuestros amigos que nos siguen en este podcast. ¿Cuál es esa teología que yace detrás de la proclamación o la predicación de la palabra? Sí, partimos de la concepción que se tiene de la escritura. La Biblia es más que un libro sagrado, es el medio de gracia que Dios nos ha dejado para que le conozcamos. La Biblia es la revelación de Dios.
las palabras, los acontecimientos, las intervenciones de nuestro Dios a través de la historia se han interpretado y han quedado allí registradas y nos han llegado a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Estas son más que palabras, es la autopresentación de Dios. Y Dios, el Dios nuestro, que es un Dios personal, que ha salido del anonimato y que ha venido al encuentro con nosotros, lo ha hecho a través de la palabra, de su palabra. Las palabras son más que conceptos, son una extensión de la persona de Dios. Cuando yo me encuentro con la Biblia, realmente me encuentro con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Y Dios sigue comunicándose, Dios sigue revelándose al ser humano de este tiempo a través de la predicación, a través de la palabra, pero la palabra escrita y la palabra predicada, ¿verdad? Dios, el Dios vivo, el Dios creador, el todopoderoso, sigue presentándose al ser humano y lo hace a través de su palabra. Y obviamente uno de los medios para comunicar, para socializar la palabra de Dios es la predicación, es la enseñanza. Entonces nosotros entendemos que la predicación va más allá de una exposición homilética, va más allá de socializar mis resultados de un análisis exegético, de un estudio del trasfondo cultural, histórico, de una interpretación gramatical y teológica del texto bíblico. Tiene que ver con un acontecimiento teológico. La predicación es un acontecimiento teológico que nos permite conocer al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Y este conocimiento va más allá de conceptos como se entiende desde la cosmovisión griega. Tiene que ver con una experiencia de Dios. Podemos conocer y experimentar a Dios a través del ejercicio de la predicación, pero tiene que ser una predicación eminentemente bíblica, porque Dios se ha revelado a través de las escrituras. Cuando los predicadores cobramos esa conciencia, vamos a ser fieles estudiosos y expositores del texto bíblico. Vamos a presentar lo más fiel al Dios que se revela en esas palabras, en esos textos, y las personas tendrán la oportunidad de encontrarse con Dios y de también de ser reeducados, de ser transformados por la palabra de Dios, y eso genera un nuevo hombre, una nueva mujer capaz de plantear una nueva realidad histórica donde la vida, donde se favorezca a la vida, donde hombres y mujeres podamos vivir plenos para la gloria de Dios y llevar a cabo su propósito para este mundo. Amén, amén. Eric, en la tremenda respuesta. En la página número 25 de tu libro, Ujú, me impactó bastante lo que presentaste allí cuando dijiste que la predicación como proceso comunicativo es una revelación de Dios más que una exposición del ujú, texto bíblico. La predicación es más que un estudio bíblico, es un proceso que revela la persona de Dios en su carácter, propósito y acciones. O sea, ujú, va más allá de un ejercicio académico de exégesis, ujú, hermenéutica y homilética, es ujú, mostrar al Dios que está en las escrituras, que está en la Biblia. Y me impactó bastante porque de allí partes a lo que es lo práctico, la, ujú. cómo llevar eso al púlpito y eres, no voy a decir fanático para no utilizar ese término, pero eres amante de la predicación expositiva. Sí, Y allí sí. me gustaría entonces arribar con esta pregunta. Eric, ¿qué entiendes por predicación expositiva? Si tuvieses que definirlo, yo sé que definir es bastante difícil, pero si tuvieses que dar un concepto, ¿qué sería predicación expositiva? De acuerdo a lo que planteas en esta obra, en este libro. Sí, voy a procurar ser muy pragmático en esta respuesta. Creo que es la predicación que toma muy en serio el texto bíblico, que respeta el género literario y que nos impulsa a que nos sumerjamos en lo que el texto dice para que escuchemos al Dios verdadero que inspiró ese texto, ese pasaje, ese relato. Y creo que a la vez me permite organizar todo ese contenido de una manera lógica, de una manera más apropiada para que el que me está escuchando comprenda claramente ese mensaje que nos ha sido dado a través de la palabra de Dios muchos años atrás, en otro contexto, pero que ahora nosotros lo podemos percibir de una manera tan clara, tan potente. Y precisamente por eso es que yo soy fans, efectivamente, y es uno de los modelos que yo más
practico, ajá, practico en este tiempo, porque me permite, creo, trabajar el texto bíblico como predicador, me permite eh, escuchar al Dios vivo que está detrás de ese texto. Ujú. Por ahí va la Eh, cosa. Eric, dices que la predicación expositiva es tomar en serio la Biblia. Y me impactó Ujú, bastante esto porque algunos autores entienden que la predicación expositiva es esta predicación donde el punto central del texto y aún la forma del texto se convierten en el punto central del sermón y la estructura del mismo sermón. O sea, es una predicación gobernada por el texto bíblico y en tu libro lo dejas correcto, claro. ajá. Pero hay algo que Ujú, me impactó bastante y lo voy a preguntar porque al leer el libro me preguntaba, cuando hablaste de los sermones, presentaste el sermón expositivo, el narrativo y hablaste de el sermón o la forma multisensorial, pero no ujú, abordaste de manera global la parte, el sermón temático. ¿Tienes en ujú. mente tal vez hacer algún libro sobre esto? ¿O por qué no abordaste el sermón temático en tu obra? Es mi pregunta. Sé que puede, bueno, como el libro es de predicación expositiva, a lo mejor dice, voy a hacer otro libro sobre esto, Eric. Sí. Ah, porque desde mi manera, diría, ay, ingenua quizá de comprender, tengo muchas dudas sobre el sermón temático, porque me parece una falta de respeto a los textos bíblicos. Desde como yo lo percibo, Claro, el claro. sermón temático agarra por aquí, agarra por allá, solo lo que le conviene. Y me parece que permite el abuso de algunas personas de imponer su idea sobre el texto. Sí, Van ajustando todos los textos a lo que ellos piensan que la Biblia dice. Me parece que retuercen el texto, forzan el significado del texto y por eso ni siquiera lo mencioné, ni siquiera, y no lo pienso abordar, porque como yo tengo mucho aprecio por la escritura, porque tengo mucho temor de la palabra del Señor y me esfuerzo cada semana por ser fiel al mensaje del Evangelio, porque ese es el único mensaje que transforma. Porque a mi juicio, a mi entender, es el medio de gracia que Dios dejó para que le conozcamos. Entonces, creo que precisamente por eso no tengo mucho interés en la predicación temática. Hay a los que lo utilizan y los que predican, ¿verdad? Ellos sabrán, pero desde mi entender, creo que no merece mi tiempo y creo que todos los predicadores deberíamos de dejar que el texto diga lo que debe decir, ¿verdad? Sin que yo le imponga. Entonces, no soy em, tan, no me convence el modelo de predicación temática. Muy bien, muy No bien. sé si me he explicado. Perfectamente, Eric, perfectamente. Amigos, estamos hablando sobre el poder transformador de la Ujú, predicación. Te invito a que puedas adquirir este libro. Está en la plataforma de Amazon, fue ujú. publicado por la editorial Cliet y usted puede adquirirlo. Es de gran valor, va a ser edificado como predicador expositor de la palabra, específicamente en la parte del sermón expositivo. Eric, hablaste del sermón expositivo de forma amplia en esta obra. Te fuiste desde la parte fundamental, trabajar el texto en su contexto, hasta la preparación del sermón expositivo. ¿Cuáles son esos pasos que como predicador tú tomas a la hora de prepararte para predicar la Biblia, para predicar bíblicamente? Aquí lo presentas en el libro, pero escuchado de ti como predicador, sé que va a edificar a nuestros oyentes. Primero, creo que en el planteamiento hay dos preguntas. Una sería sobre cuál es el proceso para construir, para elaborar un sermón, y luego cuáles serían las partes para construir un sermón expositivo. Desde Así mi es. punto de vista, como predicador, como pastor que está procurando ministrar a una comunidad específica, creo que el primer paso es estar a solas con Dios. Señor, ¿qué quieres tú que como tu mensajero pueda yo transmitir a tu pueblo? ¿Qué le quieres decir tú?
no es qué es lo que yo quiero decirle, porque sería para mí fácil. Yo puedo agarrar cualquier texto de la Escritura, le aplico un método hermenéutico, luego una metodología homilética y lo expongo. Ya, no pasa mayor cosa. Pero yo creo que la tarea de predicar va más allá de compartir un texto bíblico. De hecho, yo he tomado la predicación bíblica como un correlato con el ministerio profético del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los profetas? Eran aquellas personas que intuían la mente y el corazón de Dios, aquellos que hablaban de parte de Dios al pueblo, al rey, a los líderes religiosos y políticos. Creo que el predicador es el profeta contemporáneo, el que escucha a Dios, el que intuye lo que hay en la mente y en el corazón de Dios, y luego a través de la palabra revelada transmite esa voluntad de Dios para un grupo, para circunstancias específicas de las personas que nos escuchan. Entonces creo que el primer paso es pasar un tiempo con Dios, porque yo como pastor tengo diversidad de público. Tengo a una anciana que está luchando con problemas de salud, a lo mejor. Tengo a un adolescente que tiene problemas de identidad, quizá, problemas emocionales, que está enfrentando el divorcio de sus padres, a un joven profesional que no encuentra trabajo. En fin, pueden ser un público diverso, con muchas necesidades. Como yo, un ser humano con muchísimas limitantes, puede responder a todas esas inquietudes? Es imposible, a mi juicio. Pero si yo voy a la presencia del Padre y Él me da un mensaje que está obviamente en relación con las Escrituras, creo que voy a tener mayor posibilidad de ministrar a todas las personas que escuchen. Entonces, creo que el primer paso es ahí. El segundo paso tiene que ver con la interpretación del texto bíblico. Lo voy a decir en términos generales. Los detalles están en el libro. El segundo sería tratar con el texto bíblico. Y creo que aquí es importante conocer los diferentes géneros literarios, porque cada género literario tiene su propia forma de interpretación. Es decir, no puedo interpretar de la misma manera un pasaje narrativo, por ejemplo, de una profecía o un pasaje escatológico. Son géneros literarios distintos y por lo tanto tienen reglas específicas de interpretación. Entonces yo debo conocer diferentes métodos hermenéuticos. ¿Cuál es el más adecuado para este texto en particular? Yo sugerí en el libro el método inductivo porque este me obliga otra vez a ir al texto. Y porque además este método como que integra principios de diversos métodos y los va como articulando para que podamos ser más efectivos en nuestra interpretación de un texto. Entonces, el segundo momento creo que es tomarme el tiempo para interpretar el texto, para escuchar la mente, el corazón de Dios revelado en ese pasaje en particular. El tercer momento tiene que ver con, bueno, este pasaje me ha llevado a comprender estas ideas. ¿Cuál de todos los modelos homiléticos es el más adecuado? Tengo un texto, por ejemplo, de las epístolas pastorales. Creo que ahí el método expositivo va a ser más adecuado para poder transmitirlo. Pero de pronto tengo una narrativa del Antiguo Testamento, una narrativa de los Evangelios. Ok, puedo usar un método narrativo Narrativo, porque es el claro. más adecuado para poder compartirlo. Va a ser más fácil, me va a ayudar para que la gente pueda como apreciar el contenido de esa narración. Entonces, el tercer momento es que elijo el modelo más adecuado y voy integrando, voy organizando el contenido para que lo pueda transmitir de una manera clara, precisa, de tal manera que me puedan comprender fácilmente los que me escuchan. Y obviamente el cuarto momento es cuando yo me paro ante el púlpito, ante la gente y lo expongo. Utilizo todos los principios de la comunicación oral, todo lo que yo pues, he podido aprender para poder comunicarme de una manera más efectiva. Ujú. Creo que esa es la metodología que debemos seguir y pues obviamente en el libro se detallan los otros elementos que van impulsando a mejorar nuestra manera de comunicar el texto bíblico. Entonces, a manera de resumen, diríamos, Eric, que sería estar en la presencia del Señor, buscar la presencia de Ujú. Dios para Sí. adquirir el mensaje, Ujú. estudiar el texto bíblico Ujú. hermenéuticamente correcto, con una buena Correcto. exégesis, Ujú. respetando el género literario y Ujú. escogiendo un método de exposición que corresponda al género literario que estamos
predicando. Eso es muy trabajando, ajá. interesante porque he visto predicadores que toman historias del Antiguo Testamento y quieren cortarla en pedazos, hacer series de sermones y entienden que están predicando expositivamente cuando es una historia, ¿no? Tienen Ujú. movimientos que corresponden a la narración más que a la exposición de un texto paulino o de los evangelios. Es interesante. Entonces, Eric, a la hora de pasar al púlpito, dices en el libro que recomiendas el manuscrito, escribir el sermón. Sí, ¿Practicas eso? ¿Escribes tus claro, sermones palabra por por supuesto. palabra? ¿Lo bosquejas? ¿Cómo lo Sí. haces, Eric? Yo, que padezco de pánico escénico, necesito llevar todos los todo el texto, hasta el saludo. Todo, No lo completamente, olvido. Eric. Fíjate, hace Sí. algún tiempo, ahora ya lo tengo en la nube guardado, pero déjame mostrarte algo. Por ejemplo, aquí tengo varias carpetas de, de, de hace un tiempo donde he coleccionado, aquí van, bueno, ya no cabe acá, aquí hay otro par de carpetas, ¿no? Y Wow. aquí tengo no, miles de páginas donde están mis sermones. Y fíjate que sí, mis sermones más o menos tienen entre 7, 10 páginas, ¿no es cierto? Aquí están, por ejemplo, de Marcos 3:13. Vamos a ver cuántas páginas tiene. Bueno, esto está un poco largo. Aquí está. Sí. Aquí está. Sí, yo soy de los que escribe todo. Bueno, Eric, bienvenido al club de lo que escribimos el sermón palabra Sí, por palabra. O sea, yo soy un yo predicador soy así. de manuscrito, aunque no llevo el manuscrito al púlpito, tengo la habilidad, o mejor Qué dicho, dichoso. la bendición del Señor de poder eh, internalizar el sermón y predicarlo sin Wow. las notas, pero tengo que escribirlo, Eric. Lo escribo palabra Ujú, por palabra, porque sí. así aprendí, es el método que utilizo. Algunos Ujú, utilizan el método del bosquejo extendido, escribiendo la introducción, la conclusión y los puntos principales lo bosquejan, y otros son megas predicadores que usan el bosquejo sencillo, solamente los puntos principales. Pero qué interesante es que lo escriba palabras por palabra. ¿Qué beneficio tiene, Eric, escribir el sermón o hacer un manuscrito del mismo para ti como predicador? Primero, admiro profundamente a esos predicadores porque yo no tengo esa capacidad de memorizarme el sermón. Ahora, quiero hacer una aclaración. El hecho de que yo suba con mi texto al púlpito no significa que, porque soy pentecostal y latinoamericano, que yo voy a leer el texto. No, no, no hago eso. De hecho, en YouTube hay algunos sermones y pues no me ven ahí prendido, esclavo del texto. Lo llevo allí y voy precisamente porque he desarrollado esa habilidad también. Em, creo que, eh, creo que la pregunta fue, ¿qué beneficios? ¿Qué beneficios Creo encuentras? primero voy a optimizar el tiempo, no voy a agarrar monte, no me voy a ir por ideas insignificantes, ¿no es cierto? Em, Creo que eso voy a optimizar el tiempo. Cada minuto que la gente me da de su atención, debo aprovecharlo como predicador, porque es un minuto que puede ser decisivo para su vida, para cambiar su vida. Una idea que pueda calar en la mente, en el corazón, puede cambiarle la vida a alguien. Entonces no lo puedo yo desperdiciar con superficialidades, con chistes, con anécdotas. Debo aprovecharlo. Segundo, precisamente porque yo no tengo esa habilidad, si yo no llevo escrito eso, voy por ahí agarrando monte, entonces optimizo el tiempo, pero segundo, voy a ser conciso, voy a ser preciso en abordar el contenido que he preparado para transmitirlo y no voy a olvidar nada importante, sería un tercer beneficio. No olvidaré nada importante de lo que pensaba decir porque lo tengo allí. No voy a olvidar nada que el texto haya dicho. No sé si te has dado cuenta que hay predicadores que toman un pasaje, lo leen y uno se emociona porque dice, wow, qué tremendo pasaje, pero de pronto se enfocan en una sola idea y Así es, dejan el así es. resto
para mí eso es como mangonear el texto, Ujú. es como un falso profeta que no da todo el mensaje, ¿no? Entonces yo evito eso porque trabajo todo el texto, ¿no? Entonces no voy a olvidar nada importante del pasaje. Creo que esas son las razones que me motivan a mí para poder escribir el sermón. Muy bien, Eric. Interesante. Hay muchos beneficios en escribir el sermón. A Sí. mis estudiantes le digo, escriban, escriban, porque esto le da más flexibilidad a la hora de la Mm. exposición, son más exactos, como tú lo Ujú. dices, y no andan, me gusta esa palabra, tomando montes o tomando atajos, o yéndose hacia donde el viento está soplando en el momento, Sí. sino que se mantienen en la idea central y en el tópico que están trabajando del texto bíblico. Y debo confesar que las veces en que por alguna razón lo he olvidado algo ha pasado, porque me han pasado un par de veces, casi no, pero un par de veces, eh, termino arrepintiéndome de cosas que digo en el púlpito. No debí decir eso, pero ya está demasiado tarde, ya lo dije, entonces me cuida de eso también. Eric, quiero decirte algo, me ha impactado bastante esta entrevista y voy a abrir mi corazón para contigo. Gracias. Muchas personas cuando oyen o hablan con pentecostales, se van a esa ala del pentecostalismo donde el predicador pasa adelante a decir una palabra profética, a declarar, a dar un sermón que sale de un testimonio, una experiencia, muchas veces lejos de las escrituras o lamentablemente alegorizando el texto bíblico. Sin embargo, tú que perteneces a la tradición pentecostal, a la denominación pentecostal, estás presentando cómo predicadores de esta denominación, como tú y otros, toman en serio el pasaje bíblico. O sea, lamentablemente a veces queremos englobar o englobamos a todos los predicadores por los más populares que vemos en redes sociales que no manejan el texto bíblico o, mejor dicho, no hacen un trabajo exegético serio del texto para después pasar al púlpito. Quiero felicitarte, Eric, porque en Gracias. verdad eh, puedo entender la gran labor y el trabajo que haces para edificar a tu congregación. Sí, solo Eric, quiero hacer un sí, comentario. Sí, se nos claro. confunde bueno, yo soy pentecostal clásico y se nos confunde con neopentecostales, ¿verdad? A veces se nos confunde con estos, incluso con algunos grupos sectarios, pues, pero la verdad es que somos diferentes, ¿no? Y hay una nueva generación de pentecostales que está pensando más su fe, que está como siendo más consciente de algunos extremos, de algunos errores, y la verdadera espiritualidad pentecostal siempre estará arraigada al texto bíblico. Un verdadero pentecostal tendrá el impulso del Espíritu para beber de la, del agua del Espíritu revelada en las Escrituras. Un verdadero pentecostal estará sediento, hambriento de la palabra de Dios y lo va a obligar a estudiar de manera seria el texto bíblico. Entonces, no es verdad que eso que se decía antes, los pentecostales no necesitamos estudiar la escritura, no necesitamos metodologías, lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. No, no es cierto. El verdadero pentecostal lleno del Espíritu Santo siempre va a ser impulsado por el mismo Espíritu a la palabra, que si recordamos el mismo Espíritu que inspiró el texto bíblico, es el mismo Espíritu que nos ilumina hoy para entender y predicar empoderados la palabra del Señor. Amén, amén. Bueno, amigos, estamos conversando con Eric Tuch acerca del poder transformador de la predicación. Esta obra maravillosa, la recomiendo su lectura. Es un libro de aproximadamente 150 páginas. Sin Ujú. embargo, está condensado todo lo que necesitas saber, o la mayoría de los datos que necesitas conocer sobre predicación expositiva y bíblica. Eric, hablaste de la predicación multisensorial, que es una forma de comunicación, especialmente para estos tiempos. ¿Cuáles son los beneficios de predicar multisensorialmente o qué significa predicar o Sí. abordar el sermón de manera multisensorial? Sí, la idea es que entre más sentidos estimulemos, mejor será la comprensión, la retención y el practicar la palabra del Señor.
Entre más sentidos estimulemos, mejor será la comprensión, la aplicación del texto bíblico. Entonces, este modelo sermonario integra el uso de la tecnología, las artes escénicas y principios de neurociencia y de educación para que podamos comprender mejor el texto bíblico. Y creo que este modelo es muy necesario para este tiempo, porque las personas aprendemos ahora de manera distinta a cómo aprendíamos hace 20 años, hace 30 años. Por ejemplo, yo estudié en primaria con el modelo de repetición, pero ahora ya ese modelo ya es anticuado. Ahora los cerebros, particularmente de las nuevas generaciones, son estimulados de diferentes maneras, con sonidos, con imágenes, con movimiento. Y entonces, imagínate, tenemos allá las nuevas generaciones que están acostumbradas a estos modelos de aprendizaje, llegan a la iglesia donde van a escuchar a un hombre, a una persona, hablando de una manera unilateral. Los vamos a perder rapidito y el evangelio será irrelevante para ellos. Pero si nosotros entendemos la importancia que tiene que comprendan y crean en el evangelio, nos vamos a esforzar para integrar y aprovechar efectivamente todos estos recursos que tenemos para transmitir el evangelio y hacerlo relevante para este tiempo. Entonces, prácticamente la predicación multisensorial se basa en el hecho de que necesitamos estimular todos los sentidos posibles para la comprensión, para el aprendizaje del evangelio de la palabra de Dios. Ujú, Muy bien, interesante, Eric, porque hay personas, como bien lo presentas en el libro, kinestéticas, personas que aprenden de una ujú, manera, otros sí, que desarrollan más lo visual, otros lo ujú, auditivo, y aquí en el libro presenta cómo podemos predicar multisensorialmente sin abusar del método, sí, porque es muy sí, sí. importante, sin abusar del método. A veces hay predicadores que pasan ciertas líneas, pero aquí lo dejas bien claro cómo